llamada Madián por 40 años más. Él había estado 40 años en Egipto, él se retira por 40 años viviendo en Madián y él regresa y pasa los 40 años últimos de su vida. ¿Recuerdan en dónde? Dirigiendo al pueblo de Israel para ir a la tierra prometida, más esos 40 años fueron en el desierto, ¿no? Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Aquí vemos que Dios lo había llamado para gobernar el pueblo de Israel y para liberar al pueblo de Israel, ¿no? Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Hasta aquí. Primero, Esteban presenta a Abraham. Luego, Esteban presenta a Moisés. Y concluye diciendo una promesa que Dios había dado por medio de Moisés, que iría a ser dado a Israel un profeta, y ese profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. ¿A quién se refería? ¿Quién era ese profeta que Dios había prometido por medio de Moisés? Uno que iría a ser mayor que Moisés. Nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Es la promesa del Mesías, era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que dan. Recordamos que Esteban fue acusado de blasfemar contra Dios, de blasfemar contra Moisés y de blasfemar contra la ley. Aquí empieza a hacerles recordar sobre la ley, desde el versículo 38 hasta el versículo 43. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabras de vida. ¿Cuáles son esas palabras de vida? Es la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Recordamos, como mencionamos, la rebelión comenzó a partir de los patriarcas, de los hijos de Jacob. Luego vemos que el pueblo de Israel rechaza. Recibieron la ley y no quisieron obedecer, sino que le desecharon. ¿Desecharon a quién? Desecharon la ley, desecharon a Dios. Le desecharon a Dios. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ellos siempre anhelaban. Era lo más absurdo, más era lo que anhelaba ese corazón perdido y caído. Ellos habían estado en la esclavitud y anhelaban volver a esa esclavitud. Mas si meditamos, las personas en este mundo también viven en la esclavitud del pecado y quieren vivir en ese mundo de pecado, porque anhelan estar y les gusta estar en esa vida. Y es lo que estaba aquí en el versículo 40, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto
no sabemos qué le haya acontecido. Recordamos que Moisés estaba 40 días en el monte Sinaí y él no bajaba. Mas ellos no tenían preocupación por Moisés porque sus palabras lo denotan. Porque a este Moisés, ¿cómo se refieren a Moisés? Moisés era el gobernador, era quien Dios había usado para liberar al pueblo de Israel. Y dice que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Puede haberse muerto, ¿qué les ha sucedido? Prácticamente están demostrando que tienen desinterés, no tienen interés en Moisés. ¿Y qué es lo que ellos piden? Le piden a Aarón que haga un becerro. Ellos habían salido de una tierra idólatra, de la tierra de Egipto. Y esa idolatría estaba aún en sus corazones. Por eso que en ese momento, cuando ya Moisés no venía, ¿qué es lo que ellos piden? Dando rienda suelta a lo que tenían en sus corazones, ellos piden hacer un Dios. Y ese Dios es un becerro, ¿no? Dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos ellos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que se rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es en el libro de Isaías que está escrito, ¿eh? ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Estudiamos cuando vimos el libro de Amós. Ellos estuvieron en el desierto 40 años dirigidos por Dios, y Dios usó a Moisés. Y ellos realmente irían a entrar rápidamente a la tierra prometida. Más o menos, no dudaba ni un mes. Se calcula que era un viaje de más o menos 12 a 15 días. Recordamos que ellos llegaron hasta la tierra prometida y enviaron 2 espías. 2 de esos espías dieron un reporte favorable, de acuerdo a lo que Dios había mandado, que entren y conquisten la tierra prometida. Era Caleb y Josué. Los otros 10 dieron un reporte negativo. Todo el pueblo obedeció ese reporte negativo de esos 10 espías que no estaban siendo dirigidos por Dios. Recordamos que 40 años ellos estuvieron en el desierto, mas vemos que en su corazón había idolatría, porque ellos hicieron todas esas cosas en el desierto. Ellos tenían el tabernáculo que Dios había mandado a construir, a edificar, a construir de la manera, en cada detalle. Y Moisés tuvo cuidado de hacerlo en cada detalle, y lo vamos a ver de aquí a poco a partir del versículo 44. Y ellos hicieron, ¿qué cosa? Lo que dice en el versículo 43. No ofrecieron sacrificio a Dios, sino que ofrecieron sacrificio a otro Dios, a un Dios llamado Moloc, un falso Dios. Y Dios dijo que los iría a mandar más allá de Samaria, y que aquí Esteban ya lo describe como Babilonia. Y recordamos que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron años hasta regresar a la tierra prometida, ¿no? Ellos, celosos de la ley, ellos acusaron a Esteban de blasfemar contra la ley, mas vemos que él presenta en la historia misma de Israel lo que ellos creen sobre la ley, que ellos recibieron la ley que Dios dio por medio de ángeles a Moisés, mas asimismo el pueblo de Israel, teniendo esa ley, ellos descartaron esa ley antes de recibirla. Desde antes de recibirlo. ¿Por qué? Porque ellos descartaron la ley antes de recibirla. ¿Por qué? Porque Moisés estaba aún arriba, en el monte. Él había recibido la ley, mas aún no había bajado. Y el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? Ya se había hecho otro Dios y estaba adorando a otro Dios. Y aún dice que se regocijaban. Sus corazones se regocijaban en eso. Ellos rechazaron la ley cuando lo recibieron, y ellos rechazaron la ley aún antes de haberla recibido. Y de la misma manera,
asimismo que el Sanedrín decía obedecer la ley, mas sus actos demostraban lo contrario. Era lo mismo que había sucedido desde antes. En estos momentos, cuando Esteban está predicando, aún no les dice directamente, más adelante, a partir del versículo 53, les dice directamente. Porque esa ley que ellos dicen obedecer, ellos mismos tampoco lo obedecen. Y en sus corazones mismos no tienen, sabemos que nadie puede obedecer la ley completamente y perfectamente, mas hay algo, en sus mismos corazones no tenían ni el mínimo anhelo de cumplir la ley, de obedecer a Dios, de agradar a Dios, ¿no? Y en el versículo, a partir del versículo 44, él comienza a presentar su defensa en contra de lo que el Sanedrín le estaba acusando de blasfemar contra él, contra el templo. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Él les hace recordar que el templo en el desierto era el tabernáculo, y el tabernáculo, cuando ellos entraron en la tierra prometida, fue llevado por Josué. Luego en el versículo 44, David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David quiso construir el templo. Es más, tenía todos los detalles que Dios le había dado, mas Dios no le permite. Quien construye el templo de Jerusalén es Salomón, lo dice en el versículo 47. Mas Salomón le edificó casa. Luego presenta a Esteban algo, en el versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Lo que era el templo de Jerusalén en el tiempo cuando ellos estuvieron en el desierto, era el tabernáculo. Era el lugar donde Dios había prometido manifestar su presencia gloriosa, la gloria de Dios en el tabernáculo. Luego, cuando ellos entraron a la tierra prometida, fue llevado el tabernáculo y era el lugar donde se ofrecía el sacrificio, donde se alababa a Dios, ¿no? Y era el mismo lugar donde Dios también manifestaba su presencia. Luego, hasta el tiempo en que Salomón construye el templo de Jerusalén. Y es también el lugar donde Dios manifiesta su presencia. Solamente que sabemos que la presencia de Dios no está solo en el templo, porque Dios es omnipresente. Mas ¿qué es lo que sucedía? Asimismo el Sanedrín y las personas, y Israel, y el pueblo de Israel, había llegado a tener esa idea que Dios estaba en el templo y solamente en el templo, haciendo que la presencia de Dios estaba confinado solamente en ese lugar físico, siendo de que la presencia de Dios abarca y va más allá de todos los confines del universo, ¿eh? Y por eso Él les presenta eso, de que si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, y ellos ya están siendo acusados, está sucediendo en todo el discurso de Esteban algo. Él ha sido acusado por falsos testimonios y están sus acusadores delante de él en el Sanedrín. Y Esteban, ¿qué es lo que ha hecho? Presentando toda la historia de Israel, de acusarlos. El acusado ha acusado a los acusadores. Mas la diferencia es que Esteban está siendo acusado falsamente, mas Esteban acusa a los acusadores con la verdad. Y aquí, a partir del versículo 51, él les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vimos
a partir de dónde empieza la rebelión de los patriarcas. A partir de ese momento, el pueblo de Israel fue rebelde. Y de la misma manera que el pueblo de Israel fue rebelde, ellos, los acusadores de Esteban, que ellos dicen servir a Dios, ellos son estos, los duros de servir. Porque hasta este momento todo lo que ha presentado Esteban ha sido la historia de Israel, historia que ellos conocen. Mas si ellos no fuesen duros de servir, ellos ya se hubieran arrepentido. ¿Por qué? Porque ellos han acusado a Esteban de blasfemar contra Dios y Esteban ya ha demostrado, les ha mostrado en la historia que Dios, el mismo Dios de Abraham, es el Dios que Esteban cree y es el Dios que ellos dicen creer. Ellos ya deberían haberse arrepentido porque han levantado un falso testimonio contra Esteban. Lo han acusado de blasfemar contra Moisés y Esteban ya ha mostrado que a través de la historia de Israel, la misma historia que ellos conocen, que él no ha blasfemado contra Moisés, porque lo que Esteban cree de Moisés es lo que la historia de Israel menciona y está en las escrituras y es la misma historia que ellos conocen y ellos dicen creer. La blasfemia de la que acusan a Esteban de blasfemar contra la ley, hemos visto que él muestra en la historia cómo es que ellos recibieron la ley y cómo ellos rechazaron la ley. Hemos visto cómo ellos los acusan de haber blasfemado contra el santo lugar, ¿no? Contra el templo, contra el tabernáculo donde ellos se reunían antes cuando estuvieron en el desierto. Las mismas cosas que ellos dicen creer es lo que Esteban cree. Más y Esteban los confronta en este momento. Les dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Porque ellos dicen con sus labios creer en Dios. Ellos se vanaglorian de ser circuncidados físicamente, mas sus corazones no están circuncidados. Ellos son incircuncisos porque ellos no se han arrepentido de sus pecados. Porque si ellos se hubieran arrepentido de sus pecados, ellos creerían realmente en Dios. Y toda la historia, de una manera magistral que Esteban le está presentando, mostrando que él es conocedor de la palabra de Dios en detalle, eso ya era suficiente para llevarlos a que ellos se arrepientan. De que ellos se arrepientan de lo que están haciendo, mas asimismo ellos no se arrepienten. Luego en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? De la misma manera que ellos están persiguiendo a Esteban, el pueblo de Israel en toda su historia rechazaron a los profetas de Dios que eran mensajeros de Dios. Todas las veces vemos que el pueblo de Israel cuando se desvía de la voluntad de Dios, Dios usa a sus hijos para advertirle, para confrontar el pecado, para llamarlos al arrepentimiento. Mas el pueblo de Israel siempre rechazó a esos hombres, siempre rechazó a esos profetas y aún los perseguían y a muchos mataron. En Mateo 23:30. Y aún ellos se atrevían a decir esto. En el versículo 30 dice, nuestro Señor Jesucristo está confrontando a los fariseos y escribas y les dice, y decid ustedes, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos están diciendo, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo que Dios envió a sus profetas para anunciarles el mensaje de Dios al pueblo de Israel, nosotros no hubiéramos sido partícipes de la muerte de ellos. ¿Y qué es lo que están haciendo? No es más, ¿qué es lo que han hecho hace poco? Ellos
el pueblo de Israel había matado a los profetas, mas a poco tiempo atrás ellos habían rechazado no solamente a los profetas, sino habían rechazado al mismo Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían que si hubieran estado en ese tiempo no hubieran sido partícipes de la muerte de los profetas, mas ellos fueron partícipes de la muerte de algo peor, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Esteban les está mostrando. Es lo que Esteban les está mostrando, porque los miembros del Sanedrín habían sido partícipes también de la acusación contra nuestro Señor Jesucristo, y ellos habían sido cómplices de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que ellos están persiguiendo a Esteban, y de la misma manera que ellos van a matar a Esteban, de la misma manera que ellos van a matar a Esteban. Y él continúa, ¿no? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Ellos habían matado a los profetas que anunciaban la venida del justo. ¿Quién es el justo? Cristo, Nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ellos también persiguieron a nuestro Señor Jesucristo. Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo y fueron cómplices y mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos mismos que están escuchando este mensaje de Esteban, son los que han matado a nuestro Señor Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Él los confronta directamente. Ellos que han acusado a Esteban son los que realmente han rechazado desde antes la palabra de Dios. Son los que han rechazado a Abraham. Es los que han rechazado el pacto de Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Han rechazado a Moisés. Los que no creen en la ley son los que dicen tener mayor respeto del templo, mas no lo tienen. Ellos son los que dicen que si hubieran estado en el tiempo que ellos perseguían a los profetas y mataban a los profetas, ellos no hubieran sido partícipes, mas son ellos los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo había venido, había estado delante de ellos, había predicado el Evangelio, había hecho milagros, un sinnúmero de milagros. Habían visto grandes señales y prodigios hechos por nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían visto y habían escuchado a nuestro Señor Jesucristo directamente, en primera persona, mas ellos así mismo habían rechazado al Mesías, habían rechazado a quien es llamado aquí como el justo, porque nuestro Señor Jesucristo es el justo, ¿no? Y Esteban concluye aquí en 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos no guardaron la ley, la ley que fue dada por medio de Moisés. Ellos no guardaban la ley, en sus corazones. ¿Y qué es lo que produce? El mensaje de Esteban podría producir dos cosas. Podría producir arrepentimiento para vida, o podría producir lo que produce en este momento, y lo describe en el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ellos habían sido mostrados por medio de la historia que ellos conocían la verdad. Ellos podían escuchar la verdad, arrepentirse y creer en nuestro Señor Jesucristo, mas ellos no lo hacen. Ellos rechazan con odio. Vemos qué tan endurecidos están sus corazones, de la manera que Él los describe, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. En el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué diferencia? El Sanedrín, conformado por 71 personas, están llenos, y no es la primera vez que ellos escuchan. Mínimo ya han escuchado 3 veces el mensaje de Dios. Porque hemos visto anteriormente que Pedro predica ante el Sanedrín, juntamente con Juan, y la segunda vez junto con todos los apóstoles. Y esta es por mínimo la tercera vez, como mínimo, ¿no? Mas ellos vemos una gran diferencia. Esteban lleno del Espíritu Santo, y los miembros de Sanedrín están llenos ¿de qué?
lleno de odio, lleno de odio. Vemos que Esteban ha presentado primero a Dios, y el Dios de la gloria ahora ha concluido su predicación. Él presenta al Dios de la gloria de Dios, y concluye viendo la gloria de Dios. Dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Es una de las pocas personas que aquí en la tierra, con sus propios ojos, ve la gloria de Dios. Es Isaías, Ezequiel, Pablo, Juan, mas Esteban es la primera persona a partir de que nace la iglesia primitiva que ve la gloria de Dios. Es la primera persona aquí en la tierra que ve la gloria de Dios. Después de nacer la iglesia primitiva, ¿no? Versículo 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El mismo a quien predicó Pedro en las otras ocasiones, el Mesías que ellos aguardaban, que decían aguardar, que había venido aquí a la tierra y que ellos habían descartado, rechazado y matado. Es el mismo que ascendió que murió, que resucitó y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué es la reacción que ellos tienen en el 57? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ellos podían arrepentirse y creer en nuestro Señor Jesucristo. Todas las pruebas necesarias para que ellos crean ya han sido presentado, como mínimo en estas tres prédicas, en las dos prédicas de Pedro y en la prédica de Esteban. La prédica de Esteban ha sido usando todas las cosas, que nada nuevo para ellos en sus mentes, todo nuevo para lo que está en sus corazones, porque ellos tenían sus corazones incircuncisos, por eso no creían en nuestro Señor Jesucristo. Y llegan ellos llenos de odio, aún llegan a taparse sus oídos, ellos no quieren oír más. Ellos rechazan totalmente a nuestro Señor Jesucristo y arremetieron contra Esteban aún. Ellos legalmente no podían matar a Esteban. El Sanedrín era el ente judicial del pueblo de Israel. Ellos juzgaban las cosas del pueblo de Israel, mas en esa época el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y se le había quitado la potestad de juzgar y de condenar a las personas con la condena que se llama de pena de muerte, ¿no? Ellos no podían condenar a Esteban a muerte. Ellos necesitaban a Pilatos. En ese entonces aún Pilatos era el gobernador de Palestina, el gobernador romano de Palestina. Recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo es acusado y es condenado por Pilatos, mas ellos en este momento no esperan. Ellos van y arremeten contra Esteban. Y en el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hacen lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Fue sacado, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Él fue desnudado. Y las ropas fueron colocadas por los testigos, los falsos testigos, los testigos que presentaron falso testimonio contra Esteban, ¿eh? Y esas ropas fueron colocadas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Lo vimos la semana pasada. Saulo hace su aparición aquí. No sabemos si Saulo ya se había encontrado antes con Esteban. Mas lo que sabemos por la palabra de Dios, que aquí Saulo se encuentra con Esteban. Mas aún están separados. Esteban está separado aún por la cruz, porque Esteban está con Dios y Saulo persigue a la iglesia. Va a perseguir a la iglesia. Aún no está con Dios.
Esteban va a ser apedreado y muerto. Y a partir de aquí aparece Saulo, y Saulo también va a ser de las personas, y es más, va a dirigir la persecución contra la iglesia, ¿no? Contra la iglesia. En el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.